El 27 de julio de 2025, el rugido de la guerra estremeció los campos de Ucrania. Desde una base capturada años atrás en territorio ucraniano, las fuerzas rusas desataron un asalto implacable. 50 tanques, 30 vehículos blindados y 70 drones suicidas avanzaron como una avalancha de acero y fuego, diseñada para destrozar las defensas ucranianas en una ofensiva relámpago de alta tecnología. Pero lo que Rusia no sospechaba era que cada movimiento suyo era observado, estudiado y aguardado con paciencia mortal. Los tanques rusos, confiados, irrumpieron en un campo minado de 3 millas cuadradas, un infierno invisible donde más de 4.200 minas antitanques yacían ocultas bajo tierra y caminos polvorientos. Ucrania había tejido una trampa letal, pero el plan estuvo a punto de desmoronarse cuando uno de sus propios camiones casi activa las minas, amenazando con desencadenar una explosión en cadena que habría destruido su propia estrategia. ¿Logrará Ucrania superar este error y detener el avance ruso? ¿Qué armas desplegarán para enfrentar el poderío de Moscú? Acompáñame en esta batalla épica y descubre el desenlace. Dale me gusta y suscríbete para no perderte estas historias que estremecen el alma. A las 6:40 de la mañana de aquel 27 de julio, imágenes satelitales captaron una columna blindada rusa emergiendo desde antiguas bases ucranianas en la región de Donetsk, territorio bajo control ruso desde 2023. No era una patrulla exploratoria, sino una fuerza invasora de proporciones colosales. 50 tanques T-90, 30 transportes blindados y más de 700 soldados avanzaban en formación impecable hacia el oeste. A la vanguardia, 70 drones suicidas surcaban los cielos, no para espiar, sino para aniquilar. Programados para detectar posiciones ucranianas y detonar al impacto, estos drones cargaban ojivas de alto explosivo capaces de perforar búnkeres de concreto. La estrategia rusa era tan audaz como aterradora. Si un dron encontraba resistencia o interferencias, se autodetonaba al instante, sacrificándose sin dudar. Por primera vez desde la invasión de 2022, Rusia desplegaba un ataque mecanizado completamente integrado, combinando tanques, infantería y municiones de precisión. Los generales ucranianos, con los ojos fijos en las pantallas de radar, sabían que esto no era un simple enfrentamiento, era un intento calculado para romper su línea frontal antes del otoño. Analistas occidentales atónitos calcularon que esta ofensiva costó más de $350 millones en vehículos, municiones y sistemas de drones. El Kremlin estaba apostando fuerte, y un éxito podría deshacer meses de avances defensivos ucranianos. Pero Ucrania no estaba desprevenida. En las profundidades de la tierra, algo mucho más devastador aguardaba. Antes de revelar qué es, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos ves. Activa la campana y prepárate para lo que Rusia está a punto de enfrentar. Mientras los tanques rusos avanzaban rugiendo hacia lo que creían era un flanco vulnerable, ignoraban que se precipitaban hacia una trampa mortal diseñada con precisión quirúrgica durante semanas. Bajo las órdenes del general Mykola Shevchenko, la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania había convertido 3 millas cuadradas de terreno agrícola en un laberinto de muerte. Más de 4.200 minas antitanques, camufladas bajo tierra fresca y cultivos, fueron colocadas en formación escalonada para desorientar, retrasar y aniquilar. No era solo un campo explosivo, sino una jugada psicológica. Pasillos estrechos fueron dejados abiertos intencionalmente, invitando a los conductores rusos a caer en rutas seguras que en realidad activaban minas sensorizadas que estallaban bajo presión. En apenas 4 minutos, 17 tanques rusos quedaron reducidos a chatarra retorcida, con sus torretas volando 15 metros por los aires. El éxito de la trampa no radicaba solo en su ingenio técnico, sino en su sincronización. Drones ucranianos vigilaban cada movimiento desde el cielo, transmitiendo datos en tiempo real a los comandantes en tierra, quienes activaban los detonadores electrónicos en el momento preciso para maximizar el daño. Pero no todo salió según planeado. Una unidad ucraniana, por un error de coordenadas, estuvo a punto de enviar un camión de reabastecimiento al corazón del campo minado. El conductor frenó a solo 2 metros del borde. Una advertencia urgente de un operador de drones evitó una reacción en cadena que habría comprometido toda la estrategia. Fue un recordatorio escalofriante. Incluso los planes más perfectos pueden desmoronarse por un error humano. Pero ese día, Ucrania mantuvo la línea.
Rusia, avanzando ciegamente, ahora estaba perdiendo acero, combustible y vidas en un campo que redefinió las reglas de la guerra moderna. Comparte este video y únete a la batalla con nosotros. El humo aún se elevaba de los restos rusos cuando la segunda fase de la defensa ucraniana irrumpió con furia. A las 7:15 de la mañana, el 12º Batallón de Asalto Blindado de Ucrania lanzó un contraataque en 3 frentes desde posiciones ocultas al oeste de la zona de explosión. 32 tanques T-84 Oplont, respaldados por 10 unidades de artillería autopropulsada y plataformas antiaéreas móviles, se movieron con una coordinación impecable. El suelo temblaba. Los tripulantes ucranianos, endurecidos por meses de desgaste, ahora actuaban con una precisión alimentada por inteligencia de campo. Mientras los tanques rusos sobrevivientes intentaban reorientar sus torretas y retroceder, los blindados ucranianos cargaron a 70 km/h, con los cañones encendidos. En los primeros 90 segundos, 9 tanques rusos más fueron destruidos con impactos directos sin dar oportunidad a sus tripulaciones. En el aire, el caos estalló. Los drones suicidas rusos, los que no se habían autodetonado en el avance fallido, comenzaron a lanzarse contra los tanques ucranianos en un intento desesperado por salvar la misión. Pero Ucrania estaba preparada. En los flancos de cada columna blindada, cañones rotantes Schwarz-Weiß, capaces de disparar 4.000 proyectiles por minuto, convirtieron el cielo en una tormenta de plomo. Uno tras otro, los drones explotaban en el aire, algunos a solo 10 metros de las torretas. El estruendo era ensordecedor. Motores rugiendo, cañones retumbando y escombros cayendo como lluvia. En total, 47 de los 53 drones rusos restantes fueron derribados en menos de 4 minutos. Los demás se desviaron o se estrellaron en terreno vacío confundidos por sistemas ucranianos de guerra electrónica que saturaban las señales GPS con datos falsos. Desde una colina a 600 metros al este, obuses ucranianos abrieron fuego, apuntando con precisión quirúrgica a los bordes de la retirada rusa, destruyendo vehículos de suministro y dejando heridos a varios médicos enemigos que intentaban rescatar a los caídos. Un comandante de tanque ucraniano, conocido como el Lobo, describió el momento. Caminaron directo al abismo. No tuvimos que perseguirlos, solo encendimos la mecha. A las 7:31, apenas 20 minutos después de que la vanguardia rusa entrara en la zona de muerte, el frente había cambiado por completo. De atacantes, los rusos pasaron a ser presas, y Ucrania no había terminado. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Entre los restos humeantes, imágenes de drones de alta resolución confirmaron la presencia de un vehículo de mando ruso emitiendo órdenes encriptadas a la infantería restante. Era el cerebro de toda la operación. Lo que sucedió después sellaría el destino de Rusia en esta región y sacudiría su cadena de mando hasta los cimientos. A las 7:35, con la vanguardia rusa destrozada, 850 soldados ucranianos, que habían aguardado en silencio, entraron en acción. No eran simples infantes, divididos en 7 equipos de combate, incluían francotiradores de élite, especialistas antitanques y unidades de guerra electrónica. Todos escondidos en trincheras, granjas abandonadas y densos bosques alrededor de la zona de muerte. La operación, bautizada como Garra de Hielo, tenía un objetivo claro: golpear cuando el enemigo estuviera desorientado y no dejar espacio para la recuperación. Mientras la infantería rusa, desmontada de sus vehículos dañados, buscaba cobertura y trataba de reagruparse, los equipos ucranianos atacaron. Decenas de lanzacohetes RPG-29 dispararon en rápida sucesión, destruyendo camiones de mando y transportes blindados. Un impacto directo incendió un camión de municiones ruso, desatando una bola de fuego de 3 pisos de altura que esparció metralla ardiente en un radio de 100 metros. Al mismo tiempo, francotiradores con visores térmicos eliminaban a los líderes de escuadra rusos que intentaban organizar a sus tropas. En menos de 6 minutos, más de 110 soldados rusos fueron abatidos o incapacitados. Los demás comenzaron a huir, algunos hacia los bosques, otros arrojando sus armas y arrastrándose en busca de refugio, pero no había escapatoria. Exploradores aerotransportados ucranianos, que 2 horas antes se habían infiltrado por túneles de drenaje subterráneos, habían cortado las rutas de retirada. Cuando los rusos huyeron, se encontraron con una pared de fuego.
Entonces llegó lo inesperado. En un vehículo de comunicaciones semidestruido cerca de la línea de árboles al sur, los ucranianos encontraron a un hombre herido con equipo de mando ruso rodeado de mapas, sistemas de comunicación satelital y una insignia rota. Un escáner biométrico lo confirmó. El coronel Víctor Seyunovic, comandante del 42º Regimiento Blindado del Distrito Militar Occidental de Rusia, una figura clave en la estrategia del sur de Moscú, había intentado escapar haciéndose pasar por un conscripto herido, pero un sargento ucraniano notó sus botas impecables y un dispositivo GPS de oficial, objetos que ningún soldado raso llevaría. En minutos, el coronel fue capturado, atendido médicamente y evacuado bajo custodia. Su captura fue un tesoro. Llevaba consigo discos de datos encriptados, órdenes de combate para las próximas 72 horas y planos detallados de posiciones rusas de repliegue. La inteligencia ucraniana lo calificó como la captura más valiosa de la guerra desde 2023. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta hazaña. A las 8:05, solo 85 minutos después de que comenzara la ofensiva rusa, todo había colapsado. 42 vehículos destruidos, más de 200 soldados rusos muertos o capturados y su comandante en manos enemigas. Ucrania no solo sobrevivió, sino que humilló a una fuerza mecanizada superior con tácticas que mezclaban el coraje del siglo XX con la precisión del XXI. El mundo entero lo presenció. A las 8:10, lo que comenzó como el avance más agresivo de Rusia en 6 meses, se convirtió en su peor derrota terrestre desde los primeros días de la guerra. El campo minado devoró sus tanques, los drones cayeron como moscas y la emboscada destrozó a su infantería, culminando en un desastre que sorprendió incluso a los propios generales ucranianos. Inteligencia satelital confirmó el saldo: 42 vehículos blindados destruidos, 14 abandonados y más de 230 soldados rusos muertos o capturados y su comandante en manos enemigas. Ucrania no solo sobrevivió, sino que humilló a una fuerza mecanizada superior con tácticas que mezclaban el coraje del siglo XX con la precisión del XXI. En Washington, el general retirado Marcus Holloway comentó en una entrevista: "No fue solo una victoria militar, fue una lección de disciplina, planeación y humanidad. Ucrania no ganó por tener más armas, sino por tener más sabiduría. Esa sabiduría vino de la contención. Ucrania pudo haber arrasado el campo con misiles, pero esperó. Dejó que Rusia se sobreextendiera y luego golpeó con precisión, usando el terreno, el momento y el conocimiento local para infligir el máximo daño con mínimas pérdidas. Pero la lección final no fue solo militar, sino moral. Durante un interrogatorio inicial, el coronel Seyunovic habría dicho: "Nunca lo vi venir. Su gente luchó como sombras, no con furia, sino con propósito". Ese propósito, defender la patria sin buscar conquistar, fue el motor de la resistencia ucraniana. Es el mismo espíritu que alguna vez impulsó a soldados estadounidenses en Normandía, Bastogne o Faluya. Ucrania no solo detuvo una columna blindada rusa, recordó al mundo que la valentía no es una carga ciega, sino la audacia de superar al enemigo con inteligencia, paciencia y, cuando es posible, con misericordia. El campo de batalla quedó en silencio esa noche, pero los ecos de este enfrentamiento resonarán en academias militares por décadas. Lo que ocurrió el 27 de julio de 2025 fue más que una emboscada, fue una obra maestra de guerra moderna, resiliencia y claridad moral. En apenas 85 minutos, Ucrania neutralizó un regimiento entero de blindados rusos, eliminó a cientos de soldados enemigos y capturó a un oficial con los secretos de los planes de Moscú. El costo para Rusia fue devastador. Más de $350 millones en activos destruidos, inteligencia crítica perdida y su aura de dominio hecha añicos, pero la victoria más poderosa fue invisible: el triunfo de los valores sobre la violencia. Mientras los misiles rugían y los drones caían, Ucrania eligió estrategia sobre venganza. Respecto a los civiles, atendió a los heridos enemigos y mostró compasión hacia jóvenes conscriptos aterrorizados. Esta guerra, brutal e implacable, no es librada por monstruos, sino por seres humanos, algunos engañados, otros defendiendo su hogar.
Y en este capítulo, Ucrania recordó al mundo una verdad olvidada. La fuerza no es solo el poder de fuego, sino la sabiduría para usarlo con moderación, y el corazón para ver humanidad en los ojos del enemigo. A medida que esta batalla se convierta en material de estudio y titulares, su lección más profunda debe perdurar. En un mundo cada vez más frío y caótico, Ucrania demostró que la disciplina, la dignidad y el deber aún importan. No solo ganaron el día, defendieron un principio. Y tal vez esa sea la victoria más importante de todas. Si esta historia te conmovió, apóyanos con un me gusta, suscríbete y deja tus pensamientos en los comentarios. Tu voz mantiene vivas estas historias.